Maná escondido para vencedores. Efesios capítulo 4, versículo 11 y versículo 12. Y él mismo dio a unos como apóstoles, a otros como profetas, a otros como evangelistas, a otros como pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. La epístola a los Efesios nos es compartida por el hermano Adolfo de la Rosa. El tema: entrenando a los santos, llevándoles a una preparación total para la edificación del cuerpo de Cristo. Pues, hermanos, estamos realmente en el libro de Efesios. Ahorita, desde el día de ayer, tratamos de mostrar cuál era la base sobre la que estamos trabajando. Usualmente, pues claro, estamos mencionando, por ejemplo, Romanos 3, 24 y 25. Y luego también estamos mencionando, pues, ¿qué le diré? Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10, hablando sobre cómo es que Jesús es la ofrenda que propicia. Y entonces, en ese sentido, ¿verdad? O sea, yo quería traer el asunto de Génesis 3:24. Génesis capítulo 3 nos está mostrando la caída del hombre. Cuando llegamos al versículo 24, es el versículo final del capítulo 3. Y ahí Dios está cerrando el camino al árbol de la vida. ¿Por qué razón? Porque pues el hombre, cayó de Dios. Si lo decimos de esa manera, ¿me entiende? El hombre cayó de Dios. ¿Por qué razón? Porque Dios le dijo: no comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y el hombre comió del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces el hombre cayó de Dios. Pero Génesis 3:24 nos muestra que cayó de tres cosas principales. Número uno, Dios puso dos querubines, los cuales tipifican la gloria de Dios. Eso quiere decir que el hombre cayó de la gloria de Dios. Número dos, estos querubines tenían espadas. La espada tipifica la justicia de Dios. Entonces quiere decir que el hombre, número uno, cayó de la gloria de Dios. Número dos, cayó de la justicia de Dios. Y número tres, estas espadas estaban encendidas o llameantes, no sé, algunas versiones he visto esa traducción, llameantes, ¿verdad? Y la verdad, entonces, lo que tipifica es que realmente Dios es fuego consumidor, es decir, Dios es santo. Entonces caímos de la santidad de Dios. Entonces el hombre, en Génesis capítulo 3, en el verso 24, podríamos decir que el hombre cayó de tres cosas principalmente. Número uno, de la gloria de Dios, tipificada por los querubines. Número dos, de la justicia de Dios, tipificada por la espada. Número tres, el hombre cayó de la santidad de Dios, tipificada por la espada llameante o encendida. Entonces, lo estamos conectando con Romanos 3. Bueno, estoy considerando el verso 23, nomás para mostrar el asunto negativo, ¿verdad? Pero en realidad nos interesa principalmente Romanos 3, 24 y 25. Pero estoy considerando el verso 3 porque dice: por cuanto todos pecaron. Y luego dice: están destituidos de la gloria de Dios. En ese sentido, los querubines son los que tipifican la gloria de Dios. Ahora,
¿Qué sucede? Nosotros estamos tomando, pues vamos a decir así, 4 palabras importantísimas para cubrir el asunto de cómo Dios perdona nuestros pecados, cómo Dios propicia por nuestros pecados. Entonces, lo que quiero decir, mire, en Romanos 3:25 se usa la palabra propiciatorio y eso denota la tapa que cubre el arca del testimonio. ¿Sí? Entonces, esa palabra propiciatorio, pues en el griego es la palabra hilasterión. Hilasterión. Digo, inicia con H. Hilasteron. A veces es un poco difícil, ¿ve? Hasta para mí. Digo, la verdad necesitaríamos tener un pizarrón o, me explico, para poder poner la palabra en el griego y todo. Entonces, bueno, esa es una palabra que se usa en cuanto a la palabra propiciatorio o propiciación, como usted, digo, como lo quiera decir, pero la palabra realmente, escrituralmente, ahí es propiciatorio. O sea, se refiere a la tapa que cubre el arca del testimonio. Ok, pero la palabra que nos interesa a nosotros, hermanos, es Primera de Juan 2:2 y Primera de Juan 4:10. En estos 2 versículos se habla de cómo es que Cristo es la propiciación por nuestros pecados. Esta palabra propiciación, ¿me explico? En el griego es la palabra hilasmos. I-L-A-S-M-O-S. Hilasmos, que literalmente significa el sacrificio que propicia. Entonces, estamos diciendo cómo trabaja este asunto. Hemos dicho que la propiciación, ¿verdad?, es la base de la redención. O si lo decimos, ¿verdad?, a veces lo decimos de otra manera, la redención está basada en la propiciación. Y cuando hablamos de la palabra propiciación, hermano, queremos hablar estrictamente del perdón de pecados. Entonces, por ejemplo, lo más básico es que Cristo es el sacrificio que propicia. Cuando Cristo estaba en la cruz, muriendo por usted y por mí, Cristo estaba muriendo como el que era la propiciación por nuestros pecados. Él estaba muriendo como hilasmos, como el sacrificio que propicia. Entonces, esa es una realidad que nosotros debemos de considerar. Él muere primeramente como el sacrificio que propicia. Luego en Hebreos capítulo 2, verso 17, ¿ve?, se muestra cómo es que Cristo es el resultado de tal propiciación o de tal sacrificio que propicia. Entonces, allí en Hebreos 2:17, Él es hilaskomai. O sea, es otra manera para decir, o sea, ya en este sentido, hilaskomai literalmente significa el sacrificio, o sea, el perdón de pecados. Fíjese, por eso queremos decir que Cristo, en Primera de Juan 2:2 y en Primera de Juan 4:10, Cristo está muriendo como el sacrificio que propicia. Si lo decimos de acuerdo a la palabra griega, como hilasmos, el cordero que propicia
por nuestros pecados. ¡Wow! Es maravilloso, ¿eh? Hebreos 2:17 nos muestra cómo es que Cristo es el resultado de tal propiciación, o es el resultado del sacrificio que propicia, lo cual es el perdón de nuestros pecados. Y decimos que antiguamente el sacerdote podía entrar una sola vez hasta el lugar santísimo. ¿Ve? Y debía de entrar con sangre y asperjar todo con sangre. Y luego de que asperjaba todo el lugar santísimo con sangre, salía. Y entonces asperjaba al pueblo con la sangre del sacrificio que se había hecho. Y para nosotros hoy es la realidad. ¿Me entiende? Porque ya no son sacrificios animales, sino es el sacrificio del mismo Cristo. Pues si lo decimos de otra manera, o sea, del mismo Cordero de Dios, de la misma propiciación, el mismo resultado de tal propiciación que es el perdón de pecados. Entonces, hermano, y finalmente, nuestro Cristo no solamente es el hilasmos, es decir, el sacrificio que propicia, sino también es hilascomai, es decir, el resultado del sacrificio que propicia, el cual es el perdón de pecados. Pero nuestro Cristo no solamente es eso, sino también es la tapa propiciatoria. Él es el hilasterión, es decir, la tapa que cubre el arca del testimonio. Entonces, fíjese nomás, por esa razón, entonces usted y yo, si ya hemos experimentado a este Cristo, que es el sacrificio que propicia, que es el resultado de tal propiciación, lo cual resulta en el perdón de nuestros pecados. Entonces, este Cristo también es la tapa propiciatoria, la tapa que cubre el arca del testimonio. Y esa es la razón por la cual en Hebreos 4 dice que nosotros, 4:12, dice que nosotros, debemos de venir, al trono de Dios, al trono de la gracia de Dios. Entonces, no, pues no. Entonces, ok, ¿qué quiero decir, hermanos? Que nosotros debemos de venir, confiadamente al trono de la gracia. Y cuando venimos al trono de la gracia, pues entonces podemos encontrar gracia para el oportuno socorro. ¿Ve? Digo, ya no estamos como el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento. ¿Ve? Que solamente una sola vez al año él podía entrar hasta el lugar santísimo. Pero nosotros podemos entrar ahora libremente a cualquier hora. ¿Ve? Dice aquí, por ejemplo, este versículo en Hebreos 10:21, 10:22, dice, acerquémonos al lugar santísimo, con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia, con la aspersión de la sangre y lavados los cuerpos con agua pura. Fíjense,
Déjeme le leo el mismo capítulo, Hebreos capítulo 10, y le voy a leer ahora el verso 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo. Escuche, teniendo firme confianza para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesús. Dice, entrada que Él inauguró para nosotros como camino nuevo y vivo. Es decir, el camino al árbol de la vida se cerró en Génesis 3:24. Aquí el Señor, o sea, Él ha inaugurado el camino nuevo y vivo. Gloria al Señor, hermanos. Amén.